Hola, buenas noches queridos amigos añejadores de tabaco. Esta noche les traigo a ustedes un nuevo documento, un nuevo capítulo. Los hombres que aprendieron a hablar el idioma del humo. Este documento se titula Taste and Flavor, Recommendation for Future Policy, Millbank, Londres, marzo de 1972. Market Research Department, bajo archivo WWD/511N. La traducción sería algo así como sabor y aroma, recomendaciones para futuras políticas. La historia de cómo la British American Tobacco creó un lenguaje para el humo y entrenó a catadores en medio mundo. Bienvenidos, queridos amigos, a The Blender's Room. Esta noche quiero invitarlos a viajar a un lugar muy distinto de aquellos que hemos recorrido hasta ahora. No vamos a visitar los laboratorios de Southampton, no vamos a regresar a Heidelberg, no vamos a encontrarnos con químicos rodeados de tubos de ensayo ni con científicos observando cromatógrafos llenos de picos y números imposibles. Esta noche vamos a viajar a Londres, a una oficina, a un edificio, a un departamento de investigación de mercados. Y aunque a primera vista pueda parecer el escenario menos emocionante de toda nuestra serie, allí nació una de las ideas más ambiciosas que la industria del tabaco haya concebido jamás. Porque en aquel lugar no estaban intentando descubrir una nueva molécula, no estaban buscando una nueva variedad de Virginia, no estaban desarrollando un nuevo proceso de fermentación, estaban intentando resolver algo mucho más difícil, algo que todavía hoy continúa siendo extraordinariamente complejo. Querían comprender cómo describimos aquello que sentimos cuando fumamos. En realidad parece una pregunta sencilla, pero no lo es. De hecho, cuanto más se la analiza, más complicada se vuelve. Pensemos por un instante en algo cotidiano. Dos hombres se sientan frente a una misma mesa, comparten la misma mezcla, la misma pipa, la misma humedad, la misma temperatura ambiente, incluso el mismo momento del día. Sin embargo, al terminar la fumada, uno habla de dulzor, el otro habla de fortaleza, uno recuerda frutas maduras, el otro percibe cuero viejo, uno describe profundidad, el otro encuentra elegancia. Entonces podemos preguntarnos, ¿pero quién tiene razón? Y la respuesta es incómoda. Probablemente ambos tienen razón. Y precisamente allí comenzaba el problema, porque desde hacía décadas la industria había aprendido a medir peso, había aprendido a medir humedad, había aprendido a medir temperatura, había aprendido a medir alcalinidad, había aprendido a medir combustión, incluso había aprendido a medir componentes individuales del humo. Pero todavía no había aprendido a medir aquello que ocurría dentro de la cabeza del fumador. Y sin embargo era justamente allí donde nacía el sabor. Aquella contradicción comenzó a inquietar a investigadores de distintas disciplinas. Los químicos, los fisiólogos, los psicólogos, expertos en mercado, desarrolladores de productos, los blenders, maestros mezcladores, todos observaban el mismo fenómeno. Ahora, eso sí, el mundo lo podían pensar y erradicar de una forma u otra. El humo lo podían analizar, pero la percepción, eso es lo que sentía cada persona, era muy difícil. No lo podían percibir así nomás. Y fue entonces cuando comenzó a gestarse esta idea extraordinaria. Quizás no fuera suficientemente importante estudiar el humo, quizás hubiera que estudiar al observador. Quizás la clave no estuviera dentro de la hoja, quizás estuviera dentro de la persona. La idea en sí era revolucionaria.
Si dos personas observaban una pintura, podrían describirla de formas diferentes. Si dos personas escuchaban una sinfonía musical, podían emocionarse por motivos diferentes. ¿Por qué habría de ser distinto entonces con el humo? Entonces surgió una pregunta todavía mucho más desafiante. Si cada persona percibe de manera diferente, ¿es posible entrenar a un grupo de individuos para que describan sus percepciones utilizando un lenguaje común? Y aún mucho más. ¿Es posible lograr que personas separadas por miles de kilómetros hablen exactamente el mismo idioma sensorial? En definitiva, en 1972 aquella pregunta se había convertido en una obsesión para la British American Tobacco. Y esa obsesión quedó plasmada en un documento cuyo título parecía sorprendentemente sencillo. Taste and Flavor, sabor y aroma, 2 palabras, nada más. Pero detrás de esas 2 palabras se escondía una de las aventuras intelectuales más fascinantes de toda la historia moderna del tabaco. Porque aquel informe no trataba sobre mezcla, no trataba sobre cosecha, no trataba sobre procesos industriales, trataba justamente sobre seres humanos, sobre cómo percibían, sobre cómo comparaban, sobre cómo recuerdan, sobre cómo describían y sobre todo sobre cómo pueden ser entrenados para hacerlo mejor. Lo que los investigadores de Milbank estaban intentando construir era algo que jamás había existido hasta ese momento. Un lenguaje universal para el humo. Un vocabulario capaz de atravesar fronteras. Un sistema que permitiera que un catador en Londres, otro en Sudáfrica, otro en Australia, uno en Argentina y otro en algún lugar de América Latina pudiera describir una experiencia sensorial utilizando exactamente los mismos conceptos. La realidad era que no era una tarea sencilla, porque el humo es esquivo. El humo cambia, evoluciona, se transforma, aparece, desaparece, se mezcla con recuerdos, se mezcla con emociones, se mezcla con experiencias personales. Y aún así aquellos hombres decidieron intentarlo. Lo que ocurrió después terminaría dando origen a una red internacional de paneles sensoriales, a programas de entrenamiento, a métodos de calibración, a escalas de intensidad, a grupos de estudio y finalmente a uno de los intentos más serios jamás realizados para convertir sensaciones subjetivas en información útil. Pero también descubrirían algo inesperado, algo que ningún gráfico podía mostrar, algo que ningún número podía explicar, algo que sigue siendo y teniendo determinadas certezas hoy, porque cuanto más aprendían sobre el humo, más comprendía que estaban estudiando a las personas, y cuanto más estudiaban a las personas, más misterioso parecía el humo. Esta es la historia de aquellos hombres que en 1972 empezaron a hacer este programa y este desarrollo. Esta historia de cómo la British American Tobacco creó un lenguaje para entender el humo y entrenó a catadores en medio mundo. Pero también es la historia de una pregunta que continúa abierto aún hasta nuestros días. ¿Puede realmente medirse el sabor? Queridos amigos añejadores del tabaco, acompáñenme porque todo comienza en Londres. Milbank, marzo de 1972. El problema que ninguna máquina podía resolver. Si observamos la historia del tabaco durante la primera mitad del siglo XX, resulta fácil comprender por qué tantos investigadores llegaron a creer que el futuro pertenecía exclusivamente a la ciencia. Cada año aparecían nuevos instrumentos, nuevos laboratorios, nuevas técnicas de análisis, nuevos procedimientos de control. La industria aprendía a medir cosas que anteriormente parecían casi imposibles no solamente de calificar, sino de cuantificar.
Se pesaban las hojas, se medían las humedades, se analizaban los azúcares, se identificaban los alcaloides, se estudiaban las temperaturas de la combustión, se calculaba hasta la velocidad del quemado, examinaban componentes del humo. Y cada nuevo descubrimiento reforzaba una sensación de optimismo. Y vamos avanzando. Parecía que el tabaco estaba comenzando a revelar todos sus secretos, todos sus misterios. Pero había un problema. Un problema enorme. Un problema que seguía resistiéndose. Porque cuando más aprendían sobre la hoja, menos comprendían al fumador. Era una paradoja extraordinaria. Los laboratorios sabían cada vez más sobre el producto, pero seguían sabiendo muy poco sobre la experiencia. Y aquello comenzaba a convertirse en una preocupación real. Imaginemos por un momento la situación que se presentaba. Un investigador analizaba dos mezclas, diferencias químicas mínimas, las mediciones son prácticamente idénticas, parámetros técnicos podríamos decir hasta equivalentes. Sin embargo, cuando ambas mezclas llegaban a manos de fumadores experimentados, ocurría algo extraño. Las opiniones se dividían. Un grupo prefería uno, otro grupo prefería la otra. Y nadie parecía capaz de explicar exactamente por qué. Porque, como dije, los números no alcanzaban, las máquinas no alcanzaban, las fórmulas no alcanzaban. Porque la decisión final seguía ocurriendo en un lugar donde ningún instrumento podía ingresar, en la mente humana. Y aquello era profundamente incómodo para una industria que había aprendido a confiar cada vez más en la precisión técnica y a haber invertido un montón de dinero para esa precisión técnica. La situación se volvía todavía más desconcertante cuando se analizaban las conversaciones entre fumadores, porque los términos que utilizaban eran rara vez precisos. Podía decir, uno decía, tiene más sabor, otro respondía, no, tiene mucho más cuerpo. Venía un tercero que afirmaba, lo que tiene es más carácter. Y un cuarto, para complicarla, concluía, no, lo que tiene es más profundidad. Todos parecían estar hablando del mismo tabaco, pero cada uno utilizaba palabras distintas. Y nadie sabía con certeza si estaban describiendo la misma sensación. Aquella confusión terminológica comenzó a llamar la atención de diversos investigadores, porque si no existía un lenguaje común, ¿cómo podían compararse las opiniones? Y si no podían compararse las opiniones, ¿cómo podían interpretarse los resultados? La pregunta parecía sencilla, pero la respuesta no, ni lejos, ni cerca. De hecho, cuando más se analizaba el problema, más complejo resultaba. Porque las personas no perciben únicamente con los sentidos. Percibimos también con la memoria, con la experiencia, con las costumbres, con los recuerdos, con las expectativas. Dos hombres pueden percibir exactamente el mismo estímulo y construir experiencias completamente diferentes. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo. Los investigadores comenzaban a comprender que el humo no era simplemente una mezcla de compuestos químicos, era también una experiencia psicológica, una experiencia cultural, una experiencia emocional. Y ninguna máquina de la época estaba preparada para medir eso. Durante años se intentó resolver el problema mediante aproximaciones indirectas. Se comparaban resultados de laboratorio, se realizaban pruebas de consumidores, se analizaban tendencias comerciales, se observaban hábitos de compra, pero seguía faltando una pieza central: la traducción entre el humo y la percepción. Era como intentar estudiar música observando únicamente las vibraciones de una cuerda. A ver, tratemos de imaginar, las vibraciones son reales, las frecuencias son reales, es más, las ondas las podemos medir,
Pero la emoción que producía una melodía pertenecía a otro universo. Y con el tabaco ocurría exactamente lo mismo. Las hojas podían analizarse, el humo lo podíamos analizar, pero la experiencia continuaba siendo un territorio parcialmente desconocido. Y fue entonces cuando comenzó a producirse un cambio de mentalidad. Un cambio silencioso pero trascendental. Algunos investigadores empezaron a sospechar que quizás estaban formulando la pregunta equivocada. Hasta ese momento la industria había intentado comprender el producto. Quizás había llegado el momento de comprender al observador. Era una idea bastante radical, porque implicaba desplazar el foco de la atención, porque durante décadas el protagonista había sido el tabaco. Ahora comenzaba a aparecer otro protagonista, el fumador, no como consumidor, ni tampoco como cliente, mucho menos como comprador, sino como un instrumento de medición. Y aquella idea resultaba tan novedosa, pero como inquietante, porque una máquina la podemos calibrar, pero una persona no. Una máquina podía comportarse de manera idéntica todos los días, una persona no. Una máquina no tenía recuerdo, una persona sí. Una máquina no tenía preferencia, una persona sí. ¿Cómo construir entonces un sistema confiable basado precisamente en aquello que parecía menos confiable? Y esa fue la pregunta que empezó a desparramarse entre los pasillos y a obsesionar a los hombres de Milbank. No buscaban reemplazar la química, tampoco buscaban reemplazar los laboratorios. No buscaban reemplazar la investigación técnica. Querían añadir algo que le faltaba, algo que le estaba haciendo ruido. Querían tener un puente, querían tener un vínculo, una forma de conectar los datos objetivos con las experiencias humanas, porque comenzaban a comprender algo que hoy parece evidente. El humo existe independientemente del fumador, pero el sabor no. Porque el sabor nace cuando el humo encuentra a una persona. Y en ese encuentro intervienen factores imposibles de ignorar, que son la atención, la experiencia, la memoria, la sensibilidad, la educación sensorial. Todo aquello que hace que un hombre pueda distinguir matices que otro jamás percibe. Todo aquello que transforma a un simple fumador en un observador. Y precisamente ahí comenzaría la gran revolución. No en una fábrica, tampoco en una plantación, mucho menos en un laboratorio, sino en algo mucho más difícil. La construcción deliberada de seres humanos capaces de observar el humo con precisión. Porque antes de enseñarle a describir el tabaco, primero debían enseñarle a cómo percibirlo. Y esa historia es la que nos lleva al nacimiento de un concepto extraordinario. Una idea que cambiaría para siempre la forma en que la industria estudiaría el sabor. La idea de un catador entrenado. Entrenar narices. En estas situaciones se podría decir que comienza a revolucionar el origen de un lenguaje solo para el humo. Y esto era revolucionario. Y las grandes revoluciones rara vez anuncian su llegada. No suelen comenzar con un discurso bonito, no suelen comenzar con una fiesta ni con ceremonia, y casi nunca comienza con una multitud observando. La mayoría de las veces nacen en el silencio, en una oficina, en una mesa de trabajo, en una conversación aparentemente trivial. Y la revolución que terminaría dando origen a Taste and Flavor no fue una excepción. Porque cuando observamos el documento de 1972 con la perspectiva que nos da el tiempo, es fácil olvidar algo importante. Cuando aquellos hombres comenzaron este proyecto, nadie sabía si funcionaría. Nadie. Pero nadie. Bueno, nos parece algo lógico. Es más, podemos decir, es natural, incluso inevitable.
Pero en aquellos años la idea de entrenar personas para describir sensaciones de humo de forma consistente seguía siendo un territorio prácticamente desconocido. Y eso convertiría toda la empresa en una apuesta enorme. Para comprender la magnitud de lo que intentaban hacer, debemos regresar brevemente a la pregunta que había quedado suspendida al final de las palabras de la oración anterior. ¿Cómo se transforma una sensación en información útil? Podemos decir que, qué sé yo, pareciera sencillo, pero intentemos hacer el ejercicio. Imaginemos un momento cualquiera, una fumada cualquiera. Encendemos la pipa, las primeras bocanadas aparecen suaves, luego aparece cierta dulzura, más tarde aparece nota más profunda, quizá algo de madera, quizá algún matiz especiado, quizá una sensación cremosa, quizá cierta sequedad o irritación. Ahora, todo eso que percibimos, intentemos describirlo. De inmediato descubrimos el problema. No tenemos una unidad de medida para dulzura. En dulzura 3 no existe. Tampoco existe una unidad de medida para la profundidad. Ni existe una unidad de medida para la elegancia. Todo depende del lenguaje. Y como lenguaje, cada humano que lo ejecuta es extraordinariamente ambiguo. Dos personas pueden utilizar la misma palabra para describir experiencias completamente distintas, y dos personas pueden utilizar palabras distintas para describir exactamente la misma experiencia. En realidad es un desastre desde el punto de vista desde la investigación. O sea, cualquier investigador que le daban estas percepciones y no podía hacer nada, simplemente porque le impedían comparar observaciones, y sin comparación no existe conocimiento acumulativo. Entonces era necesario construir algo nuevo, un sistema, un marco común, un conjunto de referencias compartidas, un idioma. Y precisamente ahí nació la esencia de Taste and Flavor. No como una técnica, ni tampoco como una escala, ni como un formulario, sino como un idioma. Quizá esa fue una de las cosas más fascinantes de todo este proyecto, porque los investigadores comprendieron que antes de medir cualquier sensación, debían asegurarse de que todos estuvieran hablando de la misma sensación. Porque si un panelista decía tiene más impacto, y otro entendía más fortaleza, mientras un tercero interpretaba más presencia aromática, el sistema entero se caía a pedazos, se derrumbaba. Por lo tanto, el primer desafío que tuvieron que llevar adelante no era medir. El primer desafío era definir. ¿Y qué era lo que tenían que definir? Definir palabras, definir conceptos, definir sensaciones, definir los límites. Y hacerlo de una manera suficientemente clara para que pudieran repetirse una y otra vez. No solamente en Londres, tampoco en Inglaterra, sino en cualquier lugar del mundo. Y acá es donde el proyecto comienza a adquirir una dimensión extraordinaria. Porque el objetivo final nunca fue construir un panel local. El objetivo era construir una red internacional. Una red capaz de funcionar bajo principios comunes. El documento de 1972 nos muestra que para entonces gran parte de las compañías del grupo ya habían recibido entrenamiento y estaban operando paneles propios. Detengámonos un momento en esa idea. Imaginemos la escena 1972. Había paneles en Londres, Sudáfrica, Australia, Argentina, Trinidad, Canadá, Chile y varios lugares más de América Latina. Personas separadas por océano, por culturas, por idiomas, por hábitos y por tradición.
Y aún así, la British American Tobacco pretendía que todas estas personas utilizaran el mismo vocabulario sensorial. No era simplemente una cuestión técnica, era una cuestión casi filosófica. Porque implicaba asumir que las percepciones humanas podían organizarse, que podían entrenarse, que podían alinearse, que podían convertirse en una herramienta de observación. Era una visión extremadamente ambiciosa y en cierta forma profundamente optimista, porque suponía creer que la subjetividad podía educarse, no eliminarse. Tampoco estamos hablando de reemplazarla ni de educar. La diferencia es importante. Los investigadores no pretendían convertir a los panelistas en máquinas. Pretendían convertirlos en mejores observadores. Y eso cambia completamente la naturaleza del proyecto. De hecho, cuanto más vemos y leemos el documento Taste and Flavor, más evidente se vuelve que el sistema tenía mucho más en común con la formación de catadores de vino o degustadores de té que con los métodos tradicionales de laboratorio. Tampoco se trataba de obtener obediencia, se trataba de desarrollar cierta sensibilidad, de enseñar a prestar atención, de enseñar a distinguir, de enseñar a separar sensaciones que normalmente aparecen mezcladas. Porque el humo, cuando hacemos una calada, rara vez nos llega ordenado. Llega como una masa compleja de estímulos. Y viene todo junto: temperatura, textura, impacto, aroma, persistencia, densidad, dulzor, sequedad. Y todo ocurre en un segundo. Y el trabajo del catador consistía precisamente en desarmar ese conjunto. Separarlo, analizarlo, reconstruirlo mentalmente y luego describirlo. Lo que hoy puede parecer normal o bañado de cierta normalidad era en realidad una habilidad extraordinaria. Porque la mayoría de las personas experimentan, pero pocas observan. Y menos aún lo observan de manera sistémica. Por eso los investigadores comenzaron a comprender algo fundamental. No podían seleccionar simplemente buenos fumadores. Necesitaban algo diferente, necesitaban personas capaces de aprender, personas capaces de cuestionar sus propias percepciones, personas capaces de aceptar referencias comunes, personas capaces de disciplinar sus sentidos. Y fue así como empezó a surgir una nueva figura dentro de la historia del tabaco, una figura que hasta entonces prácticamente no existía. La figura del catador entrenado, no de un aficionado. No un entusiasta ni un consumidor. Era un observador calificado. Una persona cuya función principal era transformar sensaciones en información. Y aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer, los hombres de Milbank comenzaron a percibir que estaban construyendo algo mucho más grande de lo que habían imaginado en sus comienzos. No estaban creando solamente un sistema de evaluación. Estaban creando una nueva profesión, con un nuevo lenguaje, y quizá incluso una nueva forma de entender el humo. Pero todavía quedaba un problema enorme por resolver, porque una vez creado el idioma era necesario enseñar a hablarlo. Y eso nos conduce a una nueva decisión de la British American Tobacco, que intentó construir esos catadores capaces de pensar, sentir y describir utilizando un mismo lenguaje sensorial. La historia de cómo entrenaba una nariz. Y en ese entrenamiento nace la hegemonía de cómo se construye un catador. Porque existe una diferencia enorme entre fumar y observar. A simple vista parecen la misma cosa, pero la realidad no lo son. Un hombre puede pasar 40 años fumando tabaco y jamás desarrollar una verdadera capacidad de análisis. Del mismo modo, otro hombre puede dedicar apenas algunos años al estudio sistemático de sus percepciones y adquirir una sensibilidad extraordinaria. La diferencia no está en el humo, está en la atención.
y están las percepciones personales. Y fue precisamente esa verdad la que los hombres de Milbank comenzaron a descubrir cuando intentaron construir sus propios paneles. Porque muy pronto comprendieron que el principal desafío no consistía en encontrar fumadores. Encontrar fumadores era sencillo. Lo difícil era encontrar gente que supiera observar. Personas capaces de concentrarse, personas capaces de separar sensaciones, personas capaces de describir aquello que sentían, personas capaces de repetir una evaluación hoy y volver a repetirla dentro de un mes obteniendo resultados más o menos similares. Aquello era mucho más difícil de lo que parecía, porque la percepción, nuestra percepción humana es inestable por naturaleza. Y está inestable porque está influenciada por nuestro estado de ánimo, por la fatiga, por la hora del día, por el clima, por la comida, por las expectativas, por los recuerdos, por cientos de factores invisibles. Y sin embargo el sistema necesitaba consistencia, no perfección. La perfección en subjetividad no existe, pero sí consistencia. Los investigadores sabían que jamás podrían convertir a las personas en instrumentos mecánicos, pero quizás podrían entrenarlas para observar de manera mucho más disciplinada. Y así comenzó uno de los aspectos más fascinantes de todos los proyectos Thyssen-Floydburn, la formación de esos catadores. Como dije, no como aficionados, no como consumidores, sino como especialistas. Perdón. Si observamos el documento de 1972, encontramos una referencia que a menudo pasa desapercibida. Para entonces, el entrenamiento de paneles ya había sido realizado en gran parte por las compañías del grupo, alrededor de todo el mundo. Esa frase parecía simple, pero detrás de ella se escondían años de trabajo, viajes, cursos, prácticas, errores, correcciones y una enorme cantidad de esfuerzo humano. Porque alguien debía enseñar y alguien debía aprender. Los responsables del sistema comenzaban a viajar entre distintos países impartiendo formación. En ocasiones el entrenamiento se realizaba directamente en cada territorio. En otras oportunidades se organizaban cursos especiales, se viajaba desde Inglaterra a África o América Latina. Intentemos imaginar estas reuniones. Hombres provenientes de lugares completamente distintos, algunos vinculados a investigación, otros a producción, otros al desarrollo de productos, todos sentados alrededor de una mesa, todos intentando aprender algo que nadie les había enseñado jamás. Cómo escuchar el humo, porque en el fondo eso era lo que estaban haciendo. Aprendían a prestar atención, a identificar sensaciones, a reconocer patrones, construir referencias comunes. Y acá aparece algo extraordinario. La mayor parte de nosotros cree que el conocimiento sensorial consiste en acumular percepciones, pero la realidad es casi lo opuesto. Porque el entrenamiento consistía principalmente en aprender a descartar el ruido, nuestro ruido, el ruido externo, a ignorar las distracciones, a separar aquello que importa de aquello que no importa. Pensemos en un músico. Cuando escucha una orquesta no oye simplemente un sonido. Escucha violines, escucha trompas, escucha percusión, escucha matices, escucha capas. Un oído no entrenado percibe una masa sonora. Un oído entrenado recibe información organizada. Y con el humo ocurre exactamente lo mismo. El fumador común percibe una impresión general. Un observador entrenado percibe componentes, texturas, cambios, matices, transiciones. Aquello era justamente lo que los cursos intentaban desarrollar. Y cuanto más avanzaban, más evidente se volvía que el verdadero trabajo no consistía en enseñar definiciones. Consistía en enseñar atención, porque las palabras venían después. Primero tenían que aprender a percibir. Una vez percibiendo tenían que llegar a distinguir. Y una vez distinguiendo tenían que llegar a comparar. Y recién después
tenían la posibilidad de escribir. Entonces era un proceso lento, un proceso muy paciente, casi artesanal, podríamos decir. Y probablemente mucho más cercano al aprendizaje de un blender que al trabajo de un técnico de laboratorio. Quizás por eso el proyecto tuvo tanto éxito en algunos lugares y tantas dificultades en otros. Simplemente porque dependía de las personas. Y trabajar con personas siempre resulta más complejo que trabajar con máquinas. De hecho, el documento reconoce que algunos paneles comenzaron a experimentar problemas importantes una vez finalizada la formación inicial. No era una sorpresa. Que eran un panel era relativamente sencillo. Lo difícil era mantenerlo. Eso era otra historia. Porque lo que los motivaba se caía, se disminuía. Algunos líderes se iban, cambiaban, las prioridades cambiaban. Las relaciones interhumanas eran complejas. Las rutinas se deterioraban. Y a poquito comenzaban a aparecer esas desviaciones. Entonces el proyecto tenía sus problemáticas. Los hombres de Milbank comprendieron que el entrenamiento no podía terminar con un curso. Debía convertirse en un proceso continuo. Por eso comenzaron a plantear programas de actualización y perfeccionamiento. Lo interesante es que aquellos cursos de actualización no tenían únicamente una función técnica. También cumplía una función ciertamente cultural. Permitían que los panelistas se reunieran, intercambiaran experiencias, discutieran problemas, compararan soluciones, compartieran descubrimientos. Y así empezó a surgir algo inesperado. Se empezó a formar una comunidad internacional de observadores. Quizás no fueran conscientes de ello, pero se estaban formando. Estaban construyendo una red mundial de personas que hablaban el mismo idioma sensorial. Y eso era algo completamente nuevo. Por primera vez, un fumador, un catador, un observador en Trinidad y Tobago podía dialogar con otro en África. Uno en Australia podía intercambiar experiencias con uno en Argentina o de Europa. Y todos utilizaban referencias similares, conceptos similares, métodos similares. Aquello era exactamente lo que los arquitectos del sistema habían soñado desde el principio. No simplemente entrenar individuos, sino crear una cultura compartida, un lenguaje compartido, una forma compartida de pensar el humo. Y sin embargo todavía existía otro problema, un problema enorme. Porque incluso si todos hablaban el mismo idioma, ¿cómo saber si estaban utilizando las palabras de la misma manera? ¿Cómo evitar que cada panel desarrollara su propio criterio? ¿Cómo asegurar que un alto impacto significara lo mismo en Londres que en Sudáfrica? ¿Cómo impedir que el lenguaje se fragmentara? Aquella cuestión preocupaba profundamente a los responsables del sistema. Y la solución que imaginaron sería una de las innovaciones más importantes de toda la historia, fundamentalmente en el proyecto Taste and Flavor. Una idea aparentemente sencilla, pero revolucionaria. La creación de referencias comunes. Y en ella venían escalas compartidas, algunos patrones universales. En otras palabras, la transformación de sensaciones en números. Y esa historia merece un tratamiento bastante intenso, porque fue el momento en que el humo comenzó a hablar el lenguaje de las matemáticas. Y así se trató de entender cuándo el sabor se convirtió en un número. Existen momentos en toda disciplina en que el lenguaje deja de ser suficiente. Un momento en que las palabras comienzan a mostrar sus límites, un momento en el que aparece la necesidad de algo más preciso, más estable, más universal. Y para los hombres de Milbank, ese momento llegó cuando comprendieron que el verdadero enemigo de Taste and Flavor no era la falta de sensibilidad,
En realidad era la ambigüedad, porque dos personas podían estar perfectamente entrenadas, podían utilizar exactamente las mismas palabras, podían incluso compartir años de experiencia y aún así seguir interpretando esas palabras de manera ligeramente diferente. Lo suficiente para generar grandes errores, y los errores en una fábrica de tabaco costaban muchísimo dinero, porque lo único que hacían era generar confusión, lo suficiente como para comprometer la utilidad de todo el sistema. Y aquella situación era especialmente peligrosa porque el proyecto ya había comenzado a expandirse por distintos países. Lo que funcionaba dentro de una misma sala podía comenzar a desmoronarse en otras salas y las distancias aumentaban. Una palabra utilizada en Londres podía adquirir matices diferentes en Australia. Una descripción aceptada en Sudáfrica podía interpretarse de otra manera en América Latina. Y cuando más crecía la red internacional de paneles, más evidente se volvía el problema. Entonces empezaron a pensar cómo darle un marco de referencia. El lenguaje necesitaba ancla, puntos de referencia, algo estable, algo que permaneciera inmóvil mientras todo lo demás podía cambiar. Y fue entonces cuando apareció una de las decisiones más importantes de todo el documento de 1972. Una decisión aparentemente técnica, pero que en realidad escondía una transformación filosófica. Los investigadores propusieron abandonar el sistema denominado Degree of Difference Method, método del grado de diferencia, y sustituirlo por algo nuevo, algo que llamaron Agreed Intensity Scale, la escala de intensidad acordada. La expresión en inglés no la entendemos bien, en castellano parece sencilla, pero sus implicancias eran enormes. Para comprender su importancia debemos entender cómo funcionaban muchos sistemas sensoriales anteriores. Tradicionalmente, un observador comparaba dos muestras y luego describía cuánto difería, más, menos, mucho más, ligeramente más, moderadamente menos. Era un enfoque razonable, pero tenía una debilidad. Dependía siempre de la comparación inmediata. No construía memoria, no construía referencias permanentes. Era uno contra la otra. Entonces, cada evaluación que hacían comenzaba casi desde cero. El nuevo sistema intentaba resolver precisamente ese problema. La idea como tal era brillante. En lugar de preguntar ¿cuánto difiere esta mezcla de aquella?, la pregunta pasaba a ser ¿dónde se ubica esta mezcla dentro de una escala previamente acordada? La diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Aunque por primera vez el observador ya no dependía exclusivamente de la comparación presente, ahora disponía de un marco estable, una especie de mapa, vamos a decir así, un territorio compartido, un lenguaje cuantificado, y aquello permitía algo extraordinario. Los resultados podían registrarse. Tomaba una guía, la podíamos archivar, compararlo, recuperarse después de años. El documento menciona explícitamente que el nuevo sistema permitiría asignar puntuaciones numéricas a las mezclas y conservar esos registros para futuras comparaciones. Pensemos en un instante lo revolucionario que estaba resultando todo este sistema en 1972. Hasta entonces las sensaciones pertenecían al instante, en el momento de la fumada. Existían mientras eran percibidas, luego desaparecían. Ahora intentaban capturarlas. No solamente capturarlas, sino que convertirlas en datos. Construir esa memoria colectiva, crear una historia sensorial. Era un sueño fascinante y también extraordinariamente audaz, porque significaba asumir que una sensación podía representarse mediante un número. Y allí comienza una de las cuestiones más profundas de toda esta historia. ¿Puede realmente hacerse algo así? Yo tengo las dudas. La pregunta sigue siendo relevante incluso hoy.
Porque cuando un catador dice que una mezcla posee cierta intensidad, ¿qué está midiendo exactamente? ¿La cantidad de sabor? ¿La concentración aromática? ¿La persistencia? ¿La riqueza? ¿La fortaleza? La respuesta es odiosa y más compleja. Lo que intentaban medir no era el humo, era la percepción del humo. Y esa diferencia es fundamental, porque el humo pertenece al mundo físico, pero la percepción pertenece al mundo humano. Y el puente entre ambos, ese puente jamás es perfecto. Y los hombres de Milbank lo sabían, no eran ingenuos, ni tontos. No creían que una escala numérica fuera a resolver todos los problemas, pero comprendían algo muy importante. Aunque la perfección fuera imposible, la consistencia sí podía alcanzarse, y la consistencia para ello era suficiente. Porque una organización internacional no necesita necesariamente observaciones perfectas, necesita observaciones comparables, necesita que los resultados obtenidos en distintos lugares puedan dialogar entre sí. Necesitaba ese lenguaje común, y precisamente era eso lo que estaban construyendo. Un idioma capaz de viajar, un idioma capaz de sobrevivir las fronteras, un idioma capaz de mantenerse estable mientras cambiaban las personas. Y cuando más avanzaban, más ambicioso se volvía el proyecto, porque la escala no era un fin en sí misma, era apenas el comienzo. Era parte de una herramienta, una base, una estructura sobre la cual podía construirse un sistema mucho más sofisticado. De hecho, en aquellos mismos años comenzaba a surgir una idea todavía más audaz: la creación de estándares, referencias permanentes, puntos fijos de calibración, algo equivalente a los patrones utilizados en la ciencia para medir peso, definir las medidas. Una referencia que permitiera decir: esto es un nivel 5, sin duda. Este es un nivel 7. Este es un nivel 9. Y que cualquier panel del mundo pudiera comprender exactamente lo mismo. La idea como tal era extraordinaria, porque trasladaba al terreno de la percepción principios que hasta entonces parecían reservados a la ciencia física. Era como intentar construir un metro para las sensaciones, un kilogramo para los aromas, una balanza para las experiencias, y aunque el proyecto todavía estaba lejos de alcanzar semejante objetivo, el camino ya estaba trazado. Por primera vez los hombres de Milbank comenzaban a imaginar un futuro en que las percepciones humanas podían organizarse con el mismo rigor que cualquier otra forma de conocimiento. Un futuro en el que el humo podía describirse mediante un lenguaje compartido. Un futuro en que los catadores dispersos por todo el planeta actuarían como miembros de una misma comunidad. Una comunidad unida por referencias comunes, por escalas comunes, por estándares comunes. Y justamente allí aparece un nuevo problema. Porque una vez creada una escala, una vez creado un idioma, quedaba todavía un desafío gigantesco: llevarlo al mundo. Convertir esta idea nacida en Londres en una red internacional capaz de funcionar sobre continentes enteros. Y quizá fue la empresa más ambiciosa de todas. La British American Tobacco cada vez se metía más y más. Entonces deciden la creación de la República Internacional del Humo, metafóricamente. Todos sabemos que una gran idea enfrenta a una prueba inevitable: el momento en que abandona el papel, en el que deja de ser teoría, y el momento que se encuentra con el mundo real. Y para Taste and Flavor, aquella prueba llegó cuando la British intentó llevar este sistema mucho más allá de Londres. Porque una cosa era reunir un grupo de observadores dentro de una misma ciudad, y otra muy distinta era intentar reproducir exactamente el mismo modelo a miles de kilómetros de distancia.
Sin embargo, eso era precisamente lo que se proponían hacer. Y lo que ocurrió durante los años siguientes fue una de las experiencias de expansión sensorial más extraordinario que haya conocido la industria del tabaco. Cuando leemos el documento de 1972 encontramos una afirmación que podría pasar desapercibida. Dice que, salvo algunas pocas excepciones, el entrenamiento en las técnicas Taste and Flavor ya había sido realizado en prácticamente todo el grupo, en todo el mundo. Detrás de esta frase simplemente se escondía una historia gigantesca. Porque estamos hablando de muchos países, de continentes, de diferentes idiomas, de culturas, de hábitos de consumo, de tradiciones completamente diferentes. Y aún así existía una intención común: construir una forma compartida de observar el humo. Era una empresa monumental, quizás más cercana a la creación de una academia internacional que un simple programa de entrenamiento corporativo, porque aquello requería algo mucho más complejo que enseñar una técnica. Requería transmitir una forma de pensar, una forma de observar, una forma de describir, y eso nunca resulta sencillo. Los responsables del programa comenzaron a viajar, organizar cursos, establecer rutinas de tabaco, y poco a poco fueron apareciendo esos primeros paneles, como dije antes. Algunos prosperaron rápidamente, otros encontraron dificultades. Pero el fenómeno ya estaba en marcha y empezó a trabajar. Los hombres de Milbank descubrieron que entrenar un panel era relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil era mantenerlo vivo, porque los problemas aparecían por todas partes. Un líder cambiaba de puesto, un responsable se jubilaba, un departamento perdía interés, una prioridad empresarial se modificaba y poco a poco comenzaron a aparecer desviaciones. Era inevitable. Después de todo, estaban trabajando con seres humanos. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a reinterpretar cualquier sistema. Lo queremos adaptar, modificarlo, hacerlo propio, hacerlo nuestro. Y aquello representaba una amenaza silenciosa para el programa Taste and Flavor. Porque si cada panel evolucionaba de manera independiente, el lenguaje común comenzaría a fragmentarse. Y si el lenguaje se fragmentaba, todo el proyecto perdería sentido. Los investigadores comprendieron rápidamente el peligro, por eso comenzaron a pensar en algo que hoy resulta completamente lógico. Pero en aquel momento era una innovación, la necesidad de una coordinación internacional permanente. Ya no bastaba con enseñar, había que acompañar. No bastaba con capacitar, había que supervisar. No bastaba con crear esos paneles, había que mantener a la comunidad viva. Y así empezó a tomar forma algo extraordinario, una red. No era una red tecnológica, no una red informática. Aquello todavía pertenecía al futuro, era una red humana. Una red construida mediante cartas, informes, papel, viajes, cursos, reuniones, conversaciones, relaciones personales. Y cuando más crecía, más evidente se volvió el proyecto, estaba adquiriendo vida propia. Porque los panelistas ya no eran simplemente participantes, comenzaban a convertirse en especialistas. Personas capaces de intercambiar experiencias con colegas situados al otro lado del mundo. Personas capaces de discutir problemas comunes, capaces de compartir soluciones. Y aquello dio origen a uno de los fenómenos más interesantes mencionados en el documento. Los responsables del sistema comenzaron a promover activamente la comunicación entre líderes de paneles ubicados en regiones cercanas. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad revela algo muy importante. Milbank había comprendido que el conocimiento sensorial no podía gestionarse únicamente desde una oficina central. Necesitaba circular, necesitaba intercambiarse, necesitaba crecer mediante el contacto humano. Y así comenzó a surgir una auténtica comunidad internacional, una comunidad que compartía problemas similares, como entrenar más observadores,
cómo mantener la consistencia, cómo evitar las desviaciones, cómo mejorar la precisión, cómo interpretar resultados ambiguos, porque lo que podía surgir en cualquier lugar del mundo y se encontraban respuestas gracias a la experiencia acumulada en otros paneles. Quizás sin saberlo, aquellos hombres estaban construyendo algo extraordinariamente moderno, una red de aprendizaje colaborativo. Décadas antes de Internet, muchas décadas antes de la videoconferencia, décadas antes de los foros especializados, todo funcionaba gracias a personas comunes, silvestres, entrenadas. Personas que compartían un mismo interés, comprender el humo. Pero cuando más se extendía la red, más evidente se volvió otra realidad. No todos los paneles eran iguales. Algunos alcanzaban niveles de precisión notables, otros mostraban dificultades persistentes, algunos evolucionaban, otros se estancaban, y aquello comenzó a generar una pregunta inquietante. ¿Cómo saber si el sistema realmente funciona? ¿Cómo demostrar que los resultados obtenidos tenían valor? ¿Cómo distinguir entre una impresión subjetiva y una observación fiable? Y entonces ese problema se trasladó a una cuestión fundamental, porque toda la estructura construida durante años dependía de una premisa básica, que los panelistas realmente estaban observando algo significativo, y para responder esa pregunta sería necesario dar un paso todavía mucho más ambicioso. Ya no bastaba con estudiar a los catadores, había que compararlos con el mundo real. Había que compararlos con los consumidores, había que compararlos con los laboratorios. Había que comparar las percepciones humanas con datos objetivos. Y así nació una de las investigaciones más fascinantes dentro de toda la historia de Taste and Flavor. El momento en que los hombres de Milbank intentaron descubrir si los catadores realmente entendían el humo mejor que el resto del mundo. Punto de crisis. No porque fracase, sino porque madura. Y cuando madura, inevitablemente comienza a cuestionarse a sí misma. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Taste and Flavor a comienzos de los años 72-73. Durante todos los años de esfuerzo se habían concentrado en construir, crear paneles, formar observadores, desarrollar métodos, difundir técnicas, establecer referencias comunes. Pero ahora aparecía una pregunta mucho más incómoda, una pregunta que ningún sistema puede evitar. ¿Estamos seguros de esto que estamos haciendo funciona? La cuestión era legítima. Después de todo, cientos de personas habían sido entrenadas, decenas de paneles estaban operando, miles de observaciones habían sido registradas, pero aún quedaba algo para demostrar. ¿Hasta qué punto esas observaciones representaban algo real? Porque una cosa era que los catadores estuvieran de acuerdo entre sí, y otra muy distinta era que estuvieran describiendo correctamente la experiencia humana del humo. La diferencia parece sutil, pero enorme. Hay un abismo. Imaginemos una situación hipotética. Un panel perfectamente entrenado analiza una mezcla. Todos coinciden. Los resultados son consistentes. Las puntuaciones son estables. Las conclusiones parecen sólidas. Pero cuando esa misma mezcla llega a manos de fumadores comunes ocurre algo inesperado. Las preferencias no coinciden, las reacciones no coinciden, las impresiones de estas personas no coinciden. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién está equivocado? ¿El consumidor o el panel? O ambos están observando cosas diferentes. Y aquella cuestión comenzó a inquietar profundamente a los responsables del programa. Y precisamente por eso nació uno de los organismos más interesantes mencionados en este documento, el Taste and Flavor Study Group. A primera vista parece simplemente un comité de trabajo, pero en realidad era mucho más importante. Era el lugar donde Taste and Flavor comenzaba a examinarse a sí mismo. Una especie de laboratorio intelectual, un espacio donde las certezas podían ponerse en duda.
donde las preguntas difíciles podían formularse y donde los supuestos básicos del sistema podían ser desafiados. La creación de este grupo marcó un cambio profundo. Hasta ese momento, la atención había estado centrada principalmente en la operación de los paneles. Ahora comenzaba una nueva etapa, la etapa de la reflexión y de la autocrítica. La búsqueda de fundamentos. Y es ahí donde el documento alcanza uno de sus niveles más fascinantes, porque los investigadores empiezan a explorar algo que trasciende completamente el mundo del tabaco. Empiezan a explorar la naturaleza misma de la percepción. Uno de los primeros proyectos del grupo consistió en estudiar la relación entre tres universos diferentes. Tres universos que a menudo parecen coincidir, pero que en realidad funcionan bajo reglas distintas. El primer universo era el del consumidor, el mundo de sus preferencias, de las emociones, de las elecciones, de las experiencias personales. El segundo universo era el del panel entrenado, el mundo de la observación disciplinada, de las escalas, de las referencias comunes, del lenguaje técnico. Y el tercer universo era el del laboratorio, que era el mundo de los análisis, de las mediciones, de los datos objetivos, de la química. Tres formas diferentes de mirar exactamente el mismo humo, pero con tres perspectivas distintas, tres verdades parciales. Y la gran pregunta era sencilla: ¿existe alguna relación entre ellas? Aquella cuestión puede parecer académica, pero en realidad es extraordinariamente profunda, porque afecta directamente todo lo que creemos saber del sabor. Pensemos en un master blender. Cuando desarrolla una mezcla no trabaja únicamente con química, tampoco trabaja únicamente con preferencia, ni únicamente con análisis sensoriales. Trabaja con las tres cosas al mismo tiempo. Y lo mismo ocurría acá. Los investigadores querían saber si aquellos tres mundos podían conectarse, si existían puentes entre ellos, si una percepción descrita por un papel encontraba algún reflejo en los análisis, si una característica observada por los catadores influía realmente en la aceptación de los consumidores, si los datos y las experiencias estaban hablando del mismo fenómeno. Era una pregunta gigantesca y probablemente imposible de responder por completo. Pero eso no impidió que nos intentaran. De hecho, el grupo llegó a una conclusión que resulta extraordinariamente moderna. Comprendió que el consumidor utiliza un lenguaje diferente al del experto, algo que hoy nos parece evidente, pero que entonces comenzaba a estudiarse seriamente. El consumidor no hablaba de amplitud, no hablaba de impacto, no hablaba de persistencia aromática, habla de agrado, hablaba de gusto, de preferencia, de recuerdos, de sensaciones. Y sin embargo, detrás de esas palabras aparentemente simples podían esconderse fenómenos complejos. El desafío consistía en descifrarlos, traducirlos, relacionarlos, encontrar equivalencias. Era como intentar traducir un idioma antiguo. Y cuanto más avanzaban, más evidente se volvía que la percepción humana era mucho más compleja de lo que habían imaginado, porque el humo no existe en el vacío. Siempre llega acompañado por la memoria, por la costumbre, por las expectativas, por la cultura, por la experiencia previa. Dos personas pueden percibir exactamente el mismo estímulo y construir relatos completamente distintos. Y aquello no era un error, era una característica fundamental de la condición humana. Y quizá ese fue uno de los descubrimientos más importantes de todo el proyecto. La percepción nunca es completamente objetiva, pero tampoco es completamente arbitraria. Existe una zona intermedia, una región donde la experiencia puede organizarse, puede estudiarse, puede compararse, puede entrenarse, y precisamente allí es donde los paneles encontraban su razón de ser. No porque poseyeran la verdad absoluta, sino porque permitían explorar esa región intermedia
con más precisión que cualquier otro método disponible en aquel momento. Sin embargo, mientras el grupo profundizaba estas cuestiones, comenzaba a surgir una ambición todavía mayor. Si las percepciones podían entrenarse, si podían compararse, si podían expresarse mediante escala, entonces quizá también podrían estandarizarse. Y allí aparece una de las ideas más audaces de todo el documento. La búsqueda de referencias permanentes, patrones estables, puntos fijos, algo parecido a un diapasón para el oído, pero aplicado al humo. Un sueño extraordinario, uno de los intentos más ambiciosos jamás realizados para transformar sensaciones humanas en una ciencia. Era el sueño de medir lo inmedible. Hay momentos en la historia de la ciencia en los que una idea deja de parecer ambiciosa y comienza a parecer imposible. Ese momento llegó para los hombres de Teissan-Flavor, cuando empezaron a preguntarse algo que jamás había sido intentado de manera sistémica. No querían simplemente entrenar observadores, no querían simplemente crear paneles, no querían simplemente comparar percepciones. Querían algo mucho más grande. Querían crear referencias universales, querían construir patrones permanentes. Querían desarrollar algo parecido a lo que un afinador represente para un músico, o lo que un kilogramo patrón representa para una balanza, una referencia estable. Querían crear un punto fijo, algo que permaneciera inmóvil mientras todos los demás cambiaban. Y cuando uno se detiene a pensar en ello, comprende inmediatamente la magnitud del desafío. Porque una hoja puede medirse, una temperatura puede medirse, un peso puede medirse, pero ¿cómo se mide una sensación? ¿Cómo se construye una referencia permanente para algo que ocurre dentro de la mente humana? Y aquella pregunta comenzó a ocupar una buena parte de las discusiones más avanzadas de Teissan-Flavor en el Study Group. Y cuando más la analizaban, más evidente se volvía una realidad incómoda. La percepción humana es extraordinariamente variable, no solamente entre distintas personas, también dentro de una misma persona. Un día cualquiera, todos hemos vivido esa experiencia. Un tabaco que pareció extraordinario en una ocasión, una semana después, todo lo contrario. Una mezcla que probamos en un momento y pareció plana, de pronto revela matices inesperados. Un aroma que pasa desapercibido durante años y un día aparece con una claridad sorprendente. ¿Y qué cambió? La mezcla no. La mezcla siempre es la misma. Cambió el observador. Y allá empezó a suceder el gran problema. Si el observador cambia, ¿cómo puede construirse entonces una escala estable? ¿Cómo puedo observar un punto fijo? Los hombres de Milban comprendieron que necesitaban algo mucho más sólido que las simples descripciones verbales. Necesitaban referencias compartidas, anclas sensoriales, puntos de calibración. Y fue precisamente por eso que comenzaron a trabajar sobre la idea de estándares. El documento menciona específicamente el desarrollo exitoso de estándares de impacto y la intención de extender ese concepto a otras características. A primera vista puede parecer un detalle técnico, pero en realidad constituye uno de los pasos más revolucionarios de todo el proyecto, porque implica una transformación radical de la filosofía del sistema. Hasta entonces el panel observaba, ahora también comenzaba a calibrarse. La diferencia enorme. Un observador aislado puede describir, un observador calibrado puede comparar. Y para una organización internacional como la British American Tobacco, que ya era absolutamente fundamental, porque permitía responder una pregunta que perseguía a los responsables del programa de hacía años.
Y la pregunta era, ¿significa lo mismo un nivel elevado de impacto en Londres que en Sudáfrica? ¿Y que en Australia? ¿Y que en América Latina? ¿Y que dentro de 10 años? La única forma de responder afirmativamente era de disponer de referencias comunes, algo que permaneciera estable, algo que pudiera utilizarse una y otra vez, algo que sobreviviera al paso del tiempo. En otras palabras, necesitaba memoria, y ese era el verdadero problema, porque la percepción humana posee una memoria limitada. Los recuerdos sensoriales se transforman, se reconstruyen, se reinterpretan. A veces hasta incluso se idealizan. Pero una referencia compartida podía actuar como un punto de apoyo, como una especie de brújula, un camino marcado, un norte sensorial. Y cuando más avanzaba en esa dirección, más evidente se volvía que estaban intentando hacer algo extraordinariamente audaz. Estaban intentando acercar dos mundos que durante siglos habían permanecido separados. El mundo de las sensaciones y el mundo de las mediciones. Y no era una tarea sencilla, porque son dos universos que obedecen a reglas distintas. La medición busca estabilidad y la percepción vive del cambio. La medición busca precisión y la percepción admite matices. La medición intenta eliminar la subjetividad y la percepción nace precisamente de ella. Y aún así, los hombres de Milbank creían que algún tipo de encuentro entre esos dos universos era posible. No una fusión completa, no una sustitución, un encuentro, una zona común. Un territorio que ambos pudieran pisar. Un territorio donde las experiencias pudieran describirse con suficiente precisión para ser útiles. Y esa idea es de una belleza extraordinaria, porque en el fondo reconoce algo profundamente humano. Reconoce que jamás podremos eliminar completamente la subjetividad, pero también reconoce que podemos aprender a observar mejor. Podemos aprender a describir mejor. Podemos aprender a escuchar mejor aquello que nuestro sentido intenta decirnos. Y quizás sea ese el verdadero legado de Tyson Fleischmann. No las escalas, ni los formularios, ni los gráficos, sino la convicción de que la percepción puede educarse, que el gusto puede entrenarse, que la sensibilidad puede desarrollarse. Y que cuando más disciplina se vuelve nuestra observación, más rica se vuelve la experiencia. Sin embargo, mientras esas ideas alcanzaban niveles cada vez más sofisticados dentro de los grupos de trabajo, una realidad paralela comenzaba a desarrollarse. Una realidad mucho más difícil, mucho más práctica, mucho más humana. Porque fuera de la sala de reuniones, fuera de los documentos, fuera de los programas de investigación, los paneles se tenían que enfrentar a problemas concretos. Problemas cotidianos, organizativos, de liderazgo, de continuidad. Y algunos de estos problemas comenzarían a revelar una verdad que nadie quería escuchar. No todos los sueños sobreviven al contacto con la realidad. No todos los proyectos prosperan. No todos los experimentos funcionan. Y cuando Tyson Fleischmann intentó entender su filosofía al universo mucho más complejo de los tabacos para pipa y cigarro, comenzó una etapa completamente diferente de la historia. Una etapa marcada por tropiezos, por frustraciones, por proyectos abandonados, por oportunidades perdidas. En otras palabras, el momento en que la historia encuentra por primera vez el fracaso. Y es precisamente allí donde comienza el capítulo más humano de todo este relato: hacerse eco del fracaso. Toda historia que merece ser contada necesita un momento de oscuridad, no porque el fracaso sea inevitable, sino porque es allí donde las historias
se transforman en ideas y las ideas demuestran cuánto valen realmente. Mientras los hombres de Milbank discutían estándares, mientras diseñaban escales, mientras imaginaban redes internacionales de observadores, mientras soñaban con transformar percepción en conocimiento, el mundo real comenzaba a presentar su factura. Porque las ideas son maravillosas, son elegantes. Las personas no siempre. Y cuando más ambicioso es un proyecto, más depende de factores imposibles de controlar. Situaciones humanas, la voluntad, la motivación, el liderazgo, la continuidad, la paciencia. Y precisamente allí comenzaron los problemas. Porque construir un sistema sobre papel es una cosa. Hacerlo funcional día tras día es una cosa completamente distinta. Hasta ese momento de nuestra historia hemos visto la cara luminosa de Test and Flavor, la expansión, los cursos, los paneles, las escalas, los grupos de estudio, la creación de un lenguaje compartido. Pero ahora debemos observar el otro lado, la parte que rara vez aparece en las presentaciones, la parte que normalmente queda escondida en las notas internas, los tropiezos, las interrupciones, los proyectos que nunca llegaron a despegar. Y curiosamente fue precisamente en el terreno que más nos interesa donde aparecieron las mayores dificultades. Y aparecieron justamente en el universo del tabaco para pipa. Porque si el humo de un cigarrillo ya era complejo de describir, el de una pipa era una cosa completamente diferente. Una pipa no es una experiencia breve, no es lineal, no es constante, no permanece igual desde el primer minuto hasta el último. Una pipa evoluciona, cambia, se transforma, respira, tiene comienzo, tiene desarrollo, tiene finales. Y cada una de esas etapas puede presentar características completamente distintas. Y ahí fue cuando los investigadores empezaron a comprender algo que cualquier fumador experimentado ya conoce intuitivamente. La complejidad de una pipa no reside únicamente en sus componentes, reside en su evolución. Una mezcla puede comenzar brillante y terminar oscura. Puede iniciar con notas dulces y finalizar sobre registros terrosos. Puede revelar capas ocultas después de media hora de fumada. ¿Cómo se puede medir algo así? ¿Cómo se convierte semejante experiencia en una observación comparable? Aquella era una pregunta extraordinariamente difícil para todos. Y el documento deja entrever que los primeros intentos estuvieron lejos de resultar sencillos. Los responsables del proyecto comprendieron rápidamente que no podían avanzar solos. Necesitaban compañías especializadas, necesitaban fábricas con experiencia, necesitaban personas que conocieran profundamente aquellos productos. Y por eso comenzaron a buscar aliados. Bueno, vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Gente que haga tabaco. La lógica parecía impecable. Si alguien podía adaptar Taste and Flavor al mundo de la pipa, debía ser precisamente quienes trabajaban con ella todos los días. Entonces buscaron una empresa del grupo. Sobre el papel la idea parecía prometedora. La realidad fue bastante más complicada. Uno de los principales intentos se desarrolló a través de Ogden's. Ogden fue una de las compañías históricas más importantes del tabaco británico, especialmente vinculada al mundo de los tabacos para pipa y del tabaco para liar. Su nombre era Ogden's of Liverpool, fundada en el siglo XIX en Liverpool, Inglaterra. Durante décadas fue una de las empresas, esas grandes casas tabacaleras británicas, y terminó integrada dentro del entramado empresarial que más tarde quedaría bajo el paraguas de la British y otros grupos asociados en la industria británica. ¿Qué fabricaba Ogden? Bueno, fabricaba los Flake, los tabaco en plaque, mezclas inglesas, tabaco de liar, Ready Raven. Durante décadas fue un hombre muy respetado dentro del mercado británico. Por eso, cuando la British American Tobacco buscó ayuda para desarrollar paneles de pipa,
Southampton tenía químicos, Milbank tenía investigadores, Heidelberg tenía científicos sensoriales, pero ninguno tenía la experiencia práctica de una fábrica dedicada pura y exclusivamente al tabaco para pipa. Por eso recurrieron a Ogden. Era en cierto modo la esperanza natural del proyecto. Y justamente por eso el fracaso posterior resulta tan impactante narrativamente, porque no fue una empresa cualquiera no pudo hacerlo, fue la empresa que parecía más indicada para hacerlo no llegó, no lo logró, no pudo llevar el proyecto adelante. Y durante un breve periodo pareció que el proyecto avanzaría. El representante de la Ogden regresó del curso, presentó el sistema, explicó sus posibilidades, las perspectivas parecían alentadoras, incluso comenzaron una actividad de entrenamiento utilizando el método aprendido. Pero entonces ocurrió algo que suele repetirse una y otra vez en la historia de la innovación. El impulso inicial se agotó. Los avances se ralentizaron, las prioridades cambiaron y finalmente las actividades fueron detenidas. El documento es sorprendentemente sobrio al describirlo. No busca culpable, no hace un drama, simplemente registra el hecho. Las operaciones de Taste and Flavor en Ogden cesaron y nunca más volvieron a comenzar. A veces el fracaso se presenta exactamente así, sin explosiones, sin escándalos, sin grandes conflictos, simplemente una puerta que se cierra, un proyecto que pierde impulso, una idea que deja de avanzar y lo más duro es que nadie parece saber exactamente por qué. No hagamos idea, qué sé yo, quizás faltó apoyo, quizás faltó interés desde el principio, quizás faltó tiempo, quizás le faltó convicción. Lo único seguro es que el resultado fue el mismo. El proyecto quedó detenido. Y aquello representó un golpe importantísimo para todo el proyecto de la British. Porque Ogden era precisamente una de las apuestas más prometedoras. Pero no sería el único revés. Otro de los intentos prácticamente no llegó a despegar, ni siquiera. Los representantes insistieron, escucharon, aprendieron, participantes. Una vez terminado el curso nada ocurrió. Ni lo llevaron a cabo, ni lo llevaron adelante. Este es uno de los paisajes más llamativos del documento. Porque normalmente los informes corporativos suavizan las críticas. Acá no, fueron desastrosos. Es más, aparece una frase casi brutal, una frase que deja traslucir la frustración de quienes habían invertido tiempo y esfuerzo. La asistencia había sido en esencia una pérdida de tiempo para todos los involucrados. Detrás de esas palabras puede percibirse el cansancio, la decepción, la sensación de una oportunidad desperdiciada y poco a poco comenzó a instalarse una pregunta incómoda. Quizá el problema era más difícil de lo que habían imaginado. Quizá el sistema funcionaba razonablemente bien en ciertos contextos, pero no era tan fácil trasladarlo al universo de la pipa. Quizá estaban intentando adaptar herramientas diseñadas para experiencias relativamente uniformes en un producto mucho más complejo. Porque una pipa no es solamente humo, es ritmo, es temperatura, es cadencia, es técnica, es tiempo. Y cuando más pensaban en ello, más evidente se volvía que el desafío era inmenso, descomunal. Hacia ese momento, los hombres de Milbank comenzaron a encontrarse en una situación inesperada. Después de años de trabajo, después de cursos internacionales, después de paneles distribuidos por el mundo, después de enormes esfuerzos organizativos, en el terreno que más le interesaban parecía haber regresado al punto de partida. El propio documento prácticamente lo admite. Y dice, en lo referente al tabaco para pipa, estaban nuevamente cerca de donde habían comenzado. Y esa es probablemente la parte más humana de toda la historia. Porque por primera vez
vemos a los arquitectos de Taste and Flavor enfrentarse a algo que ninguna escala podía resolver. La incertidumbre, la duda, la posibilidad de que una idea brillante simplemente no encontrara el terreno adecuado para florecer. La historia parecía acercarse a un callejón sin salida, los paneles avanzaban, los estudios continuaban, las teorías se reafirmaban, pero el sueño de comprender plenamente productos más complejos comenzaba a desvanecerse. Y durante un breve instante pareció posible que todo terminara allí. Pero las grandes historias rara vez concluyen en su momento más oscuro. Porque mientras algunos proyectos se detenían, mientras muchas puertas se cerraban, mientras algunos caminos desaparecían, en otro lugar de Europa, casi en silencio, alguien seguía trabajando. Alguien que había comprendido la idea, alguien que había visto el potencial de esa idea, alguien que todavía creía que el lenguaje del humo podía extenderse mucho más allá de lo que Milbank imaginaba. Y ese hombre estaba a punto de devolverle la esperanza a todo el proyecto. Por eso la esperanza casi nunca se pierde a la primera. Las grandes ideas rara vez desaparecen de una sola vez. Normalmente se apagan lentamente, eso sí. Pierden impulso, pierden apoyo, pierden defensores, hasta que un día parecen convertirse en simples notas olvidadas dentro de un archivo. Y durante algún tiempo parecía que eso era exactamente lo que había ocurrido con la expansión de Taste and Flavor hacia los productos más complejos. Los proyectos se detenían, las iniciativas perdían fuerza, los resultados tardaban en aparecer y los hombres de Milbank comenzaban a preguntarse si acaso habían intentado llegar demasiado lejos. Era una duda razonable. Después de todo, el objetivo inicial ya había sido extraordinariamente ambicioso. Crear un lenguaje para el humo, entrenar observadores, construir paneles internacionales, desarrollar escalas comunes. Aquello por sí solo ya representaba un logro enorme. Quizá podía llegar a ser suficiente, quizá no. Quizá el sistema había alcanzado límites naturales. Quizás ciertas experiencias eran simplemente demasiado complejas para ser traducidas en un lenguaje compartido. Pero entonces, como siempre sucede, ocurrió algo inesperado. Mientras los grandes centros de decisión debatían posibilidades, mientras los informes analizaban dificultades, mientras los responsables discutían el futuro, en un lugar distante, alguien seguía trabajando, solo, en silencio. Sin grandes declaraciones, sin grandes anuncios, simplemente trabajando. Y esta vez ese lugar estaba en Suiza. Yverdon, una ciudad tranquila, lejos de los grandes centros de poder de la organización, lejos de Londres, lejos de Milbank, lejos de Southampton. Pero a veces las respuestas aparecen precisamente allí donde nadie las espera. El hombre en cuestión se llamaba Pascal Villon, y aunque ese nombre apenas ocupa unas líneas dentro del documento, su papel terminaría siendo decisivo, porque mientras otros proyectos se detenían, él continuaba avanzando, y lo hacía con una ventaja importante: no llegaba completamente desde cero. Había tenido contacto previo con las ideas de Taste and Flavor, ya conocía algunos de sus principios, ya comprendía la filosofía y quizá por eso pudo ver algo que otros todavía no veían. Pudo comprender que el verdadero valor del sistema no estaba en las planillas, ni en las escalas, ni en los formularios. Estaba en la disciplina de la observación. Estaba en la creación de un lenguaje común. Estaba en la capacidad de enseñar a las personas a describir mejor aquello que percibían. Y cuando comprendemos eso, todo cambia, porque entonces el problema deja de ser cómo adaptamos un formulario y pasa a ser cómo adaptamos una forma de pensar. La diferencia es enorme, y posiblemente allí se encuentre la clave de su éxito. Mientras otros intentaban trasladar procedimientos, Villon
parecía haber comprendido la filosofía. Y cuando uno comprende la filosofía, los métodos pueden modificarse. Así las herramientas pueden evolucionar, las formas pueden cambiar, pero la esencia permanece. El documento informa que logró establecer un panel que estaba funcionando con notable éxito, no en una prueba aislada, tampoco en un experimento ocasional, un panel real, operativo, capaz de generar resultados, capaz de sostenerse en el tiempo, y aquello cambió completamente el panorama, porque de pronto pareció una evidencia concreta. El sueño, ese sueño de Milbank, todavía estaba vivo. Quizá no había fracasado completamente. Quizás simplemente necesitaba encontrar el camino adecuado. Y esa diferencia era fundamental. Porque existe una enorme distancia entre una idea equivocada y una idea prematura. Las ideas equivocadas mueren, las ideas prematuras esperan. Y cada vez resulta más evidente que Taste and Flavor pertenecía a la segunda categoría. Había llegado antes que muchas personas comprendieran plenamente su alcance, antes de que existieran suficientes referencias, antes de que se desarrollara una cultura sensorial madura, antes de que los observadores adquirieran la experiencia necesaria. Pero la idea seguía siendo válida. Y el trabajo realizado en Suiza comenzaba a demostrarlo. De hecho, la confianza generada fue tan importante que ya se discutía la posibilidad de utilizar aquel modelo como base para futuros programas de entrenamiento internacionales. Aquello era mucho más que una buena noticia, era una reivindicación, la demostración de que los años de trabajo no habían sido en vano, la prueba de que el lenguaje del humo podía sobrevivir y quizá incluso prosperar. Hay algo profundamente humano en esta parte de la historia, porque nos recuerda una verdad que trasciende completamente al mundo del tabaco. Cuando una idea importante encuentra dificultades, la mayoría de las personas observan los obstáculos. Muy pocos observan las posibilidades. Los obstáculos son visibles, las posibilidades suelen ser invisibles y precisamente por eso resultan tan difíciles de reconocer. Pascal Villon parece haber sido una de esas personas capaces de ver posibilidades donde otros veían limitaciones, capaz de continuar donde otros se detenían, capaz de construir donde otros dudaban, y gracias a ello el proyecto recuperó algo que había comenzado a perder: la confianza. No la confianza arrogante de quien cree poseer todas las respuestas, sino la confianza tranquila de quien descubre que todavía existe un camino. Y esa diferencia es importante, porque el objetivo ya no era demostrar que el sistema era perfecto, nadie creía eso ni lo iba a creer. El objetivo era demostrar que podía evolucionar, que se podía readaptar y que podía crecer, que todavía tenía cosas por enseñar. Y al final, quizá ese fue el verdadero significado de todo este desarrollo. No habla simplemente de un panel exitoso, habla de la supervivencia de una idea que había atravesado dificultades, críticas, fracasos, errores, personas, y que aún así continúa avanzando. Porque las ideas verdaderamente importantes suelen comportarse de esa manera. No triunfan de inmediato, no convencen a todos, no avanzan en línea recta, tropiezan, retroceden, se detienen y luego encuentran nuevos caminos, nuevos defensores, nuevos territorios y continúan. Los hombres de Milbank todavía no lo sabían, pero el legado más importante de Taste and Flavor no serían los paneles, ni las escalas, ni los formularios, ni siquiera los programas de entrenamiento. El verdadero legado sería algo mucho más profundo. El verdadero legado era la demostración de que el gusto podía educarse, que la sensibilidad podía desarrollarse y que el humo, por efímero que parezca, puede enseñarnos mucho acerca de la forma en que los seres humanos percibimos el mundo. Porque después de recorrer laboratorios, paneles, escala, cursos, éxitos y fracasos,
se llegaba el momento de responder la pregunta más importante de todas. ¿Qué fue realmente Taste and Flavor? Y sobre todo, ¿qué nos dejó medio siglo después? Lo que Milbank nunca imaginó. Hay documentos que nacen para resolver un problema y otros que terminan cambiando una forma de pensar, y luego existe una categoría mucho más rara. Documentos que intentan una cosa, pero terminan dejando una herencia completamente distinta. Creo, lo digo de corazón, que Taste and Flavor pertenece a esa categoría. Porque cuando aquellos hombres se sentaron a escribir sus informes, organizar sus paneles, diseñar sus productos de entrenamiento, probablemente pensaban que estaban construyendo una herramienta, estaban construyendo un método, un sistema, una técnica de evaluación, pero medio siglo después podemos observar el resultado con una perspectiva diferente. Y entonces descubrimos algo curioso. La verdadera importancia de Taste and Flavor no reside en aquello que midió, reside en aquello que enseñó, porque al final del camino no encontramos solamente escala, no encontramos solamente paneles, no encontramos solamente procedimientos, encontramos una filosofía, una forma particular de observar, y esa forma de observar continúa viva. Hoy persiste en la British American Tobacco, incluso en lugares donde nadie ha oído hablar jamás de Taste and Flavor. Pensemos en un Master Blender, no importa si trabaja con tabaco, puede trabajar con té, con café, con cacao, con vino, con whisky. Todos comparten algo. Han aprendido a prestar atención. Han aprendido a escuchar aquello que la mayoría pasa por alto. Han aprendido a distinguir matices donde otros perciben solamente una impresión general. Y precisamente ahí encontramos el legado más profundo de Milbank. No en las hojas, tampoco en los laboratorios, ni en las empresas, sino el observador. Porque cuanto más avanzamos en esta historia, más evidente se vuelve algo extraordinario. Taste and Flavor nunca fue realmente un estudio sobre el humo. Fue un estudio sobre las personas, sobre cómo perciben y sobre cómo recuerdan, y sobre cómo comparan, sobre cómo construyen significado a partir de estímulos fugaces. Y eso convierte el proyecto en algo mucho más grande que una simple herramienta industrial. Lo convierte en una investigación sobre la naturaleza humana, porque al final toda experiencia sensorial ocurre dentro de nosotros. El humo es externo, ahora la experiencia es interna. Y esa diferencia lo cambia todo. Quizá por eso muchas de las preguntas que formularon aquellos investigadores siguen abiertas 50 años después. ¿Qué significa realmente el sabor? ¿Puede entrenarse la percepción? ¿Puede una experiencia subjetiva transformarse en conocimiento compartido? ¿Dónde termina el aroma y comienza la emoción? Son preguntas enormes. Preguntas que probablemente nunca tendrán respuestas definitivas. Pero sin embargo continúan fascinándonos. Porque hablan de nosotros. Hablan de la manera en que habitamos este mundo. Hablan de cómo construimos nuestras experiencias. Y aquí aparece algo que me resulta especialmente interesante. Los hombres de Milbank soñaban con crear un lenguaje universal para el humo, un idioma capaz de atravesar países, culturas y generaciones, y en cierta medida lo lograron, pero no de la manera que imaginaban. No porque todos terminaron utilizando exactamente las mismas palabras, no porque todas las escalas sobrevivieran intactas, no porque todos los paneles permanecieran activos, sino porque dejaron una idea bien plasmada, la idea de que la percepción merece ser estudiada, la idea de que el gusto puede educarse, la idea de que la sensibilidad no es un talento misterioso reservado para unos pocos, es una capacidad que puede desarrollarse, y esa es una diferencia enorme, porque cambia completamente nuestra relación con el tabaco.
Si el gusto puede educarse, entonces cada fumada se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Cada mezcla se convierte en una conversación. Cada experiencia se convierte en una exploración. Ya no fumamos solamente para disfrutar, fumamos para comprender, para descubrir, para observar, para escuchar. Y creo que esa es una de las lecciones más valiosas que nos dejó esta historia. La importancia de la atención. Vivimos en una época donde todo parece acelerarse, donde las experiencias son consumidas rápidamente, donde pocas personas se detienen a observar. Pero el tabaco de pipa siempre ha sido una pequeña rebelión contra esa velocidad. Una pipa cargada es una invitación a la paciencia, una pausa en el momento, una pausa en nuestras vidas, una pausa a la contemplación y a la observación. Y en cierto sentido, los hombres de Taste and Flavor estaban intentando exactamente lo mismo. Nos estaban diciendo, deténganse, observen, escuchen, intenten comprender lo que están percibiendo. Porque detrás de cada sensación existe información. Y detrás de cada información existe una historia. Quizás por eso este documento continúa, para mí, resultando tan fascinante. No porque todas sus conclusiones hayan sobrevivido, ni porque sus ideas hayan sido perfectas, sino porque plantea preguntas que siguen siendo relevantes. Preguntas que cualquier fumador de pipa reconoce inmediatamente. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Por qué lo percibo? ¿Cómo puedo describirlo? ¿Cómo puedo compartirlo con otros? Entonces comprendemos algo maravilloso. Comprendimos que existe una línea invisible que conecta a aquellos investigadores de Londres con cualquier fumador que hoy se siente frente a una mesa con una pipa encendida. Una línea que atraviesa décadas, que atraviesa océanos, que atraviesa generaciones y que está construido con algo extremadamente simple: la curiosidad. La curiosidad de entender mejor aquello que sentimos, lo que percibimos. La curiosidad de observar con mayor profundidad. La curiosidad de encontrar palabras para descifrar y describir experiencias que a menudo parecen imposibles de explicar. Y quizás después de todo, ese fue el verdadero triunfo de Taste and Flavor. No crear una escala, ni tampoco crear un panel, ni crear una metodología, sino recordarnos que el sabor no comienza en la hoja, comienza en la atención. Y cuanto más atención prestamos, más rico se vuelve el mundo. Pero todavía queda una última parada en este nuestro viaje. Queridos amigos, permítanme una última reflexión. Porque después de todo lo que hemos recorrido, hay una conclusión que merece ser pronunciada en voz alta. Una conclusión que los hombres de Milbank estuvieron persiguiendo durante años y que tal vez jamás llegaron a formular completamente. Esta historia de Milbank de 1972 termina acá. Pero la pregunta permanece: ¿puede medirse realmente el sabor? Se las dejo, conténtensela ustedes. Queridos amigos añejadores de tabaco, hemos llegado al final de nuestro viaje. Londres quedó atrás, Milbank quedó atrás, los paneles quedan atrás, las escalas quedan atrás.
Los formularios, los cursos, los informes, los gráficos, las experiencias, todo queda atrás. Y ahora, cuando el humo comienza lentamente a disiparse, podemos mirar esta historia de la distancia y formular una pregunta sencilla. ¿Qué fue realmente Taste and Flavor? Nos podemos preguntar si fue una evaluación, quizás sí, un programa de entrenamiento, quizás también, una red internacional de catadoras, sin duda de ello, fueron. Pero yo creo que fue algo mucho más, pero mucho más. Porque cuanto más avanzaban aquellos hombres, más evidente se volvía una paradoja extraordinaria. Habían comenzado intentando estudiar el humo y terminaron estudiando a las personas. Querían comprender el sabor y terminaron intentando comprender la percepción. Querían medir sensaciones y terminaron descubriendo los límites de toda medición. Porque durante años construyeron escalas, definieron conceptos, diseñaron referencias, crearon estándares, intentaron disciplinar la subjetividad, intentaron domesticar lo intangible, intentaron capturar aquello que desaparece apenas nace, y aún así siempre quedaba algo afuera, algo que se escapaba, algo que ninguna escala podía contener, algo que ningún informe podía registrar, algo que ningún panel podía describir completamente. La experiencia humana. Porque una mezcla nunca llega sola, llega acompañada. Y llega acompañada por personas como cada uno de nosotros, simples y comunes, acompañada por una infancia, por una pérdida, por una victoria, por una nostalgia, por una conversación olvidada, por una fotografía antigua, por una noche de invierno, por el recuerdo de alguien que ya no está. Y ninguna máquina del mundo puede medir todo eso. ¡Ninguna! Aún no existe. Algunas máquinas pueden medir temperaturas, pueden medir la humedad, pueden medir alcalinidad, pueden medir compuestos aromáticos, pueden medir velocidad de combustión, pero no pueden medir recuerdos. No pueden medir emociones. No pueden medir significado. Y tal vez ese fue el descubrimiento más importante de todos. No el que parece escrito en los documentos, no el que figura en los informes, el otro. Y que permanece escondido entre las líneas. Que el sabor nunca fue solamente una propiedad del tabaco. El sabor es una conversación entre la hoja y la memoria, entre el humo y la experiencia, entre el mundo exterior y el mundo interior. Y en esa conversación personal del fumador y su pipa, siempre habrá algo imposible de reducir a números. Por eso me resulta fascinante imaginar a aquellos hombres de Milbank. Los veo rodeados de tablas, de estadísticas, de formularios y de escalas cuidadosamente diseñadas. Y sin embargo, sin saberlo, estaban persiguiendo algo mucho más grande que un método. Estaban persiguiendo un fantasma, un misterio. El misterio de la percepción humana. Un misterio que continúa vivo. Un misterio que todavía nos acompaña cada vez que encendemos una pipa. Porque todos nosotros hemos vivido ese momento. Ese instante en que una mezcla conocida revela algo nuevo.
ese instante en el que aparece un matiz jamás percibido, ese instante en que el humo deja de ser simplemente humo y se transforma en una experiencia. Los hombres de Taste and Flavor lograron muchas cosas. Crearon un lenguaje, crearon observadores, crearon disciplina sensorial, crearon una manera nueva de pensar el humo, pero jamás lograron resolver por completo la pregunta que lo había puesto en marcha. ¿Puede medirse el sabor? Y quizás la respuesta sea maravillosa precisamente porque es incompleta. Quizás la respuesta sea sí, hasta cierto punto. Podemos percibir el impacto, la intensidad, la irritación, medir características, comparar percepciones, entrenar observadores, construir conocimiento. Pero siempre existirá un territorio más allá de las escalas. Un territorio donde habitan los recuerdos, las emociones, las asociaciones, la historia personal. Ese lugar donde el humo deja de ser una sustancia y se convierte en significado. Y allí ningún laboratorio ha conseguido entrar jamás. Pero la historia no termina aquí, porque mientras los hombres de Milbank intentaban diseñar y enseñar el mundo a escribir el humo, en otro lugar de Inglaterra estaba comenzando a gestarse una obsesión todavía más ambiciosa. Una obsesión que haría que las escalas de Taste and Flavor parecieran apenas el primer paso de una aventura mucho más grande. Porque una vez que lograron construir un lenguaje para el humo, apareció una nueva pregunta, una pregunta casi temeraria, una pregunta que parecía rozar la locura. Si podemos describir una experiencia, ¿podríamos reproducirla? Si podemos medir una percepción, ¿podemos construirla deliberadamente? Si conocemos el lenguaje del humo, ¿podemos escribir nueva frase? Y fue entonces cuando la atención se desplazó nuevamente hacia Southampton, hacia los laboratorios, hacia los químicos, hacia las computadoras, hacia los modelos matemáticos, hacia hombres que empezaron a preguntarse si sería posible reconstruir el sabor a partir de los números. No describirlo, no observarlo, no medirlo, construirlo. Y cuando esa pregunta apareció sobre la mesa, la historia del tabaco entró en una dimensión completamente diferente. Una dimensión donde la percepción humana y las matemáticas comenzarían a encontrarse cara a cara. Pero esa, queridos amigos, esa es una historia para otra noche. Una historia que comienza en Southampton, año 1977, cuando algunos hombres se atrevieron a intentar algo que parecía imposible: crear una ecuación para el sabor. Y créanme, no les miento, aquella historia es todavía mucho más increíble que esta que escucharon. Soy Jano Barbone, náufrago del tiempo, y esta fue otra historia más para The Blender Room. Buenas noches, queridos amigos, añejadores de tabaco, largas fumadas y mejores humos. Hasta el próximo encuentro. Chao.